Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en el que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo desenvolvió el encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí en tu propia tierra todos los prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su propia tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en los tiempos de Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta el precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy buenos días, mi querido hermano. Deseo que te encuentres en la paz de Cristo. El día de hoy Dios nos permite iniciar una nueva semana. El día de ayer, en la Santa Eucaristía, nos encomendábamos a la Divina Providencia y dábamos gracias a Dios por la oportunidad de iniciar un nuevo mes. Pues bien, hoy lunes Dios nos da la oportunidad de también agradecerle el iniciar esta nueva semana. Y la pregunta que hoy debe estar en nuestro pensamiento y en nuestro corazón es: ¿con qué actitud vamos a iniciar este nuevo día? ¿Qué es lo que queremos hacer o qué estamos dispuestos a hacer cada uno de nosotros para agradar a Dios? Muchas veces nos esforzamos tanto por querer encajar, por agradar al mundo, y nos olvidamos de lo más importante, que es agradar a Dios. Imagínate por un momento, mi querido hermano, qué hubiese pasado si Jesús hubiera pensado como nosotros. El día de hoy leemos un pasaje bíblico de San Lucas, donde Jesús fue a Nazaret, donde él creció, donde él había sido creado. Y entra a la sinagoga, como era de costumbre hacerlo los sábados. Y se levantó para hacer la lectura, el cual se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló y encontró el pasaje que les voy a decir a continuación. Recordemos que en aquel tiempo las Sagradas Escrituras estaban en rollos como pergaminos. Estaban ordenados, tú tomabas el rollo, lo desenrollabas y dabas lectura. El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación al cautivo, la curación a los ciegos, para dar libertad al oprimido y proclamar el año de gracia del Señor. He aquí la misión a la cual Jesús fue enviado. Fue enviado a restaurar a todos aquellos que vivían en cautiverio, a darles la libertad, libertad también de conciencia y de decisión, algo que no entendían los fariseos ni los escribas. Nunca comprendieron que la misión de Jesús iba más allá de la norma. Iba a curar a los enfermos, no solamente del cuerpo, sino también del alma. He aquí por qué después de cada curación, las palabras de Jesús eran: levántate y no vuelvas a pecar. Recordemos el milagro del hombre paralítico que es bajado por el techo. Levántate, toma tu camilla y no peques más. Y que Jesús reiteraba que es más fácil decir: quedas curado o se te perdonan tus pecados, para que sepan que el Hijo del Hombre también tiene el poder de perdonar. El momento que Jesús dio estas palabras, ¿cuál era la misión? Y proclamar el año de gracia. Empezaron las murmuraciones que no daban aprobación de lo que él decía, y viene el prejuicio social. Bueno, ¿qué no es este el hijo de José? Si lo vimos crecer. Y muchas veces en nuestra vida cotidiana también nosotros cometemos este tipo de murmuración. Jesús deja muy claro: nadie es profeta en su propia tierra. Y a nosotros nos pasa también que en ocasiones en nuestro mismo hogar, en nuestra familia, somos incomprendidos por nuestro grado de entrega o por nuestro grado de fe. Creemos que por el hecho de que una persona se acerca a servir en algún ministerio, es perfecto, es santo, y hay donde se equivoque. Porque donde cometa una equivocación: oye, ¿no es el que lee la lectura? Oye, pero ese muchacho no es el que canta en el coro. Oye, ¿no es el que da catequesis? Y mira, está peor que uno. No estamos sirviendo a Dios porque somos perfectos. No estamos siguiendo a Dios porque no cometamos errores, porque no cometamos pecados, sino todo lo contrario, porque estamos en obra negra, porque somos los más imperfectos. Y si no fuera por la gracia de Dios, seríamos aún peores. Pero estamos en el camino de esa perfección, de que el Señor vaya depurando y vaya quitando de nosotros capas y capas y capas para cada día ser mejores. Por eso Jesús pone el ejemplo de la viuda de Sarepta y pone el ejemplo de Eliseo. Eliseo, el leproso de Siria, Naamán, que fueron curados, que fueron sanados. Porque para Dios no hay nada imposible. Por eso Jesús reitera: yo le reitero que nadie es profeta en su propia tierra. En su propia tierra. Ciertamente en Israel muchas viudas habían en el tiempo de Elías. Sin embargo, una sola fue tocada por Dios. Una solamente fue a la cual se le dio ese auxilio, que es la viuda que vivía en Sarepta. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. No era ni Israel, ni la viuda, ni Eliseo. Y muchas veces las obras de Dios no llegan. No porque Dios no quiere que lleguen a tu vida, sino por nuestra incredulidad,
por nuestros juicios. Pidamos en este día al Señor, mi querido hermano, que sepamos escuchar su palabra, que muchas veces Dios se vale de muchos instrumentos. Puede ser que Dios se valga del instrumento de tu cónyuge, tal vez de tu hermano, de tu hermana, de tus hijos, tal vez de un vecino, de un amigo. No sé el día de hoy de qué instrumento se valga Dios para llegar a tu vida, para llegar a tu corazón. Pero sin importar el instrumento que Dios utilice para que la palabra llegue a ti, recíbela con todo tu corazón. No murmuremos de los demás. Al contrario, antes de juzgar y decir, bueno, pero ¿quién no es el que sirve? Oye, pero no es este, oremos por ellos. Oremos por nuestros sacerdotes. Oremos por nuestros hermanos que ofrecen el servicio de algún ministerio parroquial, para que Dios siga actuando en ellos, para que les dé fortaleza, para que les dé perseverancia, porque no es fácil estar de este lado. Requiere un compromiso y muchas veces aquellas personas que están juzgando no son capaces de brindar ese tiempo y desprenderse de sí mismo para dar este tiempo a los demás. ¿Sí? Nadie es profeta en su propia tierra, pero si nosotros, en lugar de juzgar, de criticar y de poner zancadilla, nos unimos en oración, agradecemos por el servicio que esa persona está prestando, agradecemos a ese catequista que está formando a mi hijo para algún sacramento, agradecemos a esas personas, muchas personas que sirven en el templo para que se lleve a cabo una celebración, seguramente podremos ver las cosas desde otra perspectiva. Que la paz de Cristo, que la luz de Cristo iluminen tu vida en este inicio de semana. Paz y bien y recibe un muy fuerte abrazo.